Y yo te quiero pedir que tomes algo que tengas en tus manos. Y si no tienes nada, pues coge tu mano y póntela acá, bien cerca. Para mí esas son las pruebas, póntela lo más cerca que puedas. Bueno, ¿tú qué ves? Es muy difícil ver, ¿cierto? Porque cuando estamos ahí tan frente, tan pegados a la prueba, a la dificultad, no vemos absolutamente nada, pero en la medida que vamos alejando, ¿cierto? Alejen poco a poco, nuestra visión se va aclarando. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo nos aferramos de la mano de Dios. En la medida que va pasando el tiempo, nuestra visión se va aclarando y nuestro panorama cada vez se hace más nítido y vamos entendiendo el por qué y el para qué de esas circunstancias. Entonces, como les decía, los primeros días para nosotros, bueno, y para mí de manera particular fueron muy difíciles. O sea, yo recuerdo momentos en donde yo me sentaba en el comedor y de pronto íbamos a comer y de pronto empezaban a bajar de mí lágrimas. O sea, era como si abriera una llave de la cual yo no tenía control. O sea, yo no sentía generalmente como uno experimenta que uno dice, ay, tengo ganas de llorar. No, o sea, a mí de pronto era como que me abrían la llave y empezaban a bajarme lágrimas y yo no quería sentirme así, pues obviamente ni por mí, ni por mi familia, porque yo sabía que obviamente, pues tras de que todos estábamos viviendo la misma situación, verme en ellos así pues era más difícil aún para ellos. Y aunque yo tenía claro, porque desde el primer momento en que empezamos a sentir que la situación iba a ser, pues que estaba difícil, o sea, como que el embarazo estaba en riesgo, nosotros oramos al Señor que se hiciera su voluntad. Y nosotros estábamos aferrados a la voluntad de Dios y sabíamos que la voluntad de Dios pues era lo mejor para nosotros. O sea, en ese momento, aun cuando el bebé ya no estaba, sabíamos que era lo mejor que nos había pasado. Era porque eso era lo que habíamos pedido al Señor, que se hiciera su voluntad. Y sabemos por su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, aunque obviamente en lo humano no era fácil, pero sabíamos y yo tenía, esa era un ancla en mi vida, el saber que tengo un Padre bueno y que Él desea siempre lo mejor para sus hijos. Yo eso en mi mente lo tenía claro y yo sabía que realmente que el hecho de que el bebé hubiera partido con Él, pues era lo mejor para nosotros, porque eso era lo que le habíamos pedido al Señor, que Él hiciera su voluntad por encima de la nuestra. Y a pesar de que yo tenía eso claro en mi mente, en mi alma y mi espíritu, pues sentía una profunda tristeza que era lo que me llevaba como a llorar de esa manera, que realmente, o sea, literal, yo no sentía poder controlar, porque uno a veces como que intenta aguantarse, ¿cierto? Y lo puede hacer, pero en ese momento la verdad era que yo no lo podía hacer y yo solamente le pedía al Señor, yo quería salir de ahí, yo no quería seguirme sintiendo así y quería que todo volviera a la normalidad, ¿sí? Como todo era antes y pues la verdad es que eso nunca pasó y nunca va a pasar porque un episodio de estos pues lo marca uno para toda la vida, ¿sí? Y si fuera así, que las cosas volvieran a la normalidad, pues en vano hubiera sido esa prueba, ¿cierto? Si nada nos hubiera dejado. Entonces pues damos gracias al Señor en medio de las pruebas. Entonces obviamente sé y es un proceso que el Señor sigue haciendo, que Él sigue trabajando en nuestras vidas. Hay momentos en donde de pronto puede volver a venir eso y uno sentir un poco de tristeza y el Señor sigue trabajando y sigue sanando, así como el Señor desea sanar pues a cada uno de nosotros en las heridas que cada uno de nosotros pueda tener. Después de todo esto, después en medio de todas estas circunstancias, creo que por primera vez empecé a agradecer por el proceso de cómo fue el embarazo de Gabriel, porque muchas veces uno cree que todo debe funcionar como uno cree que debe funcionar. Cuando nosotros nos enteramos de este embarazo, nosotros sentimos de manera inconsciente que todo se iba a dar como fue con Gabriel, y es que las cosas no tienen que ser como nosotros creemos que tienen que ser. Las cosas no deben pasar según nosotros creemos, deben pasar. Y la verdad es que después de 8 años, obviamente pues por la vida de Gaby hemos dado gracias al Señor siempre, pero detalladamente por ese proceso, por cómo fue el embarazo, un embarazo tranquilo, un embarazo sin ningún susto,
un embarazo a término prácticamente, pues realmente yo no me había puesto a detallar, a dar gracias. Pero en medio de la dificultad el Señor me enseñó por qué más debía ser agradecida. Y hoy precisamente pues este es el tema, ¿no? Como lo ven ahí en las pantallas, gratitud. Y es que muchas veces, como les decía, nosotros nos acostumbramos a recibir las bendiciones del Señor y nos acomodamos a ellas y sentimos, de pronto casi todos nosotros podemos pensar, mañana voy a hacer esto y aquello, porque nosotros creemos de manera inconsciente que sí o sí vamos a tener un mañana, o que al salir de acá vamos a llegar con completa seguridad a nuestra casa. Y es que, ¿por qué las cosas tendrían que ser así? ¿Cierto? No tienen, porque ¿acaso Dios es deudor de nosotros en algo? No. Sin embargo, bueno, muchas veces gozamos de las bendiciones de Dios. Y te pido que me acompañes al Salmo 103. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y dice la Reina Valera, dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces vemos que acá la palabra, el salmista nos está llevando y él mismo se está llevando a que su alma, que todo su ser, que lo profundo de su ser, bendiga el nombre del Señor y que no olvide ninguno de los beneficios. ¿Cuántos beneficios podremos nosotros diariamente pasar por alto que Dios pone a nuestro favor? Muchísimos, ¿cierto? Muchísimos. Muchas veces nosotros somos ingratos porque, lo que les decía hace un momento, sentimos que la vida y que las cosas deben funcionar como nosotros lo hemos planeado, nos hemos acostumbrado a las bendiciones de Dios. Hemos vivido con ellas de una manera tan cómoda y tan conforme que olvidamos que son beneficios que Dios nos ha dado. Y nos volvemos sin querer muchas veces personas desagradecidas, nos volvemos personas ingratas. ¿A cuántas cosas, si piensas por un momento, nos podemos acostumbrar? Piensa por un momento a cuántas cosas de pronto que son beneficios de Dios tú te has acostumbrado y hemos dejado de ver su mano y creemos que es normal. En esa misma hora, ¿cuántas personas de tu misma edad pueden estar partiendo de esta tierra? ¿Cuántas personas, mientras de pronto tú te sientas en el comedor con un plato, están aguantando hambre? ¿Cuántas personas, mientras tú de pronto estás descansando en tu cama, tú y yo, están de pronto afuera, en las calles, de pronto durmiendo bajo la lluvia? ¿Cuántas veces o cuántas veces de pronto hemos ido al trabajo de pronto no queriendo ir o renegando de él, cuando hay muchas personas que están buscando un trabajo para poder tener sustento? Y muchas veces olvidamos los beneficios de Dios y dejamos de ser agradecidos. Creemos que las cosas tienen que ser como nosotros hemos pensado que sean. ¿Cuántas veces llega un bebé y sencillamente sentimos que a los 9 meses va a nacer? Pero pues no siempre las cosas son como nosotros creemos que deben ser. El corazón deja de ser agradecido porque olvida lo que tiene, deja de valorar lo que tiene, deja de estimarlo como valioso. Cuando un niño, por ejemplo, ha sido escaso en juguetes, qué alegría, ¿cierto? Cuando le ponen un juguete en su mano. Tal vez fue la infancia de algunos de ustedes. De pronto ustedes dicen: yo me alegraba tanto cuando, o recuerdan una experiencia de cuando le dieron X o Y juguete, y hoy en día uno puede darle un juguete a un niño y de pronto no tener la misma satisfacción, porque pues ya sencillamente ha sido bendecido muchas veces y no lo valora de la misma manera.
Muchas veces un corazón deja de ser agradecido porque cree que merece. Es que yo trabajo para eso, yo trabajo para tener la comida en mi mesa, es que yo trabajo para vivir en esta casa, es que yo trabajo. Sí, ¿y quién nos da las fuerzas para trabajar? ¿Quién nos da las habilidades? ¿Quién nos da la salud para poder hacerlo? Entonces, si vemos, realmente nosotros no merecemos absolutamente nada. Un corazón también deja de ser agradecido porque tiene una visión incorrecta de Dios y cree que Dios está para él, que Dios está para su servicio, y la palabra del Señor nos enseña todo lo contrario, ¿cierto? Que somos nosotros los que vivimos por Dios y para Dios. Dice la palabra en Romanos 11:36, dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen, ¿por quién? Por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros vivimos por Dios, porque a Dios le place que vivamos. Tú y yo estamos en este lugar porque a Dios le ha placido que estemos en este lugar, ¿sí? Y dice la palabra que nosotros debemos vivir para Él. Entonces no permitamos que en nuestro corazón se nos olvide todo lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Dios nos está llenando de bendiciones todo el tiempo, a toda hora, a cada segundo. Hay tantas cosas que nosotros no podemos entender. De cada pálpito de nuestro corazón ninguno de nosotros es consciente, pero Dios está ahí detrás de todo esto. Dios nos está llenando y colmando de favores, de manera que tanto que nosotros no nos podemos imaginar de cuántos derrumbes el Señor nos ha guardado, de cuántas tormentas, de cuántos truenos, de cuántas, tantas y tantas cosas que el Señor nos guarda en cada instante. Son realmente como inimaginables, pero de lo que al menos podemos ver debemos ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos ¿cuándo? En toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice: sean agradecidos en toda, ¿cierto? En toda circunstancia. Y lógicamente no es fácil ser agradecido en medio de toda circunstancia. En los momentos difíciles no es fácil ser agradecidos. Es fácil, de pronto es más fácil ser agradecidos cuando todo está bien, pero es muy diferente nosotros dar gracias a ser agradecidos. Y ya vamos a ver un poco más adelante esto. Y bueno, muchas veces lo más natural, lo más fácil que nos sale a nosotros es la queja, ¿cierto? Es más fácil enfocarnos en el problema, en lo que no hay, en lo que falta, en lo que tiene, y eso puede llevar a ocupar tanto nuestra mente que nos nubla y que nos borra todo el panorama que sí tenemos como una bendición. O sea, si nosotros nos ponemos de una manera razonable a evaluar nuestra vida, son muchas más las cosas que tenemos que agradecer que de las que nos tenemos que quejar. Sin embargo, muchas veces son más las veces de las que nos quejamos, de las cosas que nos quejamos, que por las que agradecemos, ¿cierto? Aunque no entendamos, la palabra del Señor dice: sean agradecidos en toda circunstancia. Y aunque no entendamos, confiemos en que si el Señor dice sean agradecidos en toda circunstancia, pues agradezcamos al Señor en toda circunstancia. Si te cuesta agradecer por la situación difícil, pues al menos empieza a agradecer por todo lo que está a tu alrededor, que tú sí lo puedes ver como bueno. Entonces, cada circunstancia es una oportunidad para quejarnos o para agradecer, ¿sí? Entonces tú decides, por ejemplo, si te quejas por el dolor de esa muela o si agradeces porque todos los otros dientes no te duelen, ¿sí? Tú decides si te quejas por ese hijo que no hace o que hace o deja de hacer lo que está haciendo, o si agradeces porque aún tiene vida y el Señor le da mientras tenga vida hay esperanza, ¿cierto? Y hay una nueva oportunidad. Entonces tú decides si agradeces por tenerlo o te vives quejando por quien es.
¿sí? Y así, en cada circunstancia, miren que por ejemplo lo del dolor de muela es tan real, ¿cierto? A uno le duele una muela y uno se queja del dolor de muela, pero uno difícilmente agradece porque todos sus otros dientes pues están bien y no le duele. Y así somos en general en la vida, y dice la palabra sean agradecidos. Y les decía que ser agradecidos y dar las gracias es muy diferente. Dice la palabra, de la palabra gratitud, dice la definición de la Real Academia Española, dice sentimiento que nos obliga, esto es lo que define gratitud, dice sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. ¿Y por qué traje este significado? Porque pues me impresionaba que decía que la gratitud es un sentimiento, no es una palabra. Uno muchas veces puede dar las gracias, ¿cierto? Como un gesto de amabilidad. Y yo pensaba en un suceso, y es, por ejemplo, y pues de pronto alguno ha pasado que de pronto tú tienes ganas de ir al baño y tienes necesitas hacer una diligencia urgente, y de pronto estás en la calle y tú vas a un lugar y sí, claro, siga, y bueno, tú vas al baño y sales y ¿qué dices? Gracias, ¿cierto? Uno da gracias. Y bueno, y uno se va, descansó su cuerpo, pero diferente es el panorama si de pronto tú tienes esa misma urgencia y vas a un lugar y te dicen, no, el baño está fuera de servicio, ¿no? Como le dicen, no, acá no hay baño, ¿sí? Y vas a un lugar y vas a otro y vas a otro, y cada vez tú vas sintiendo que como que ya no puedes controlar eso, y que sientes más y sientes que ya hasta que por fin llegas a un lugar y te dicen siga, ¿sí? Yo creo que tú sales de ahí, o sea, si tú sientes que ya torciste los pies para todo lado, mejor dicho, ¿sí? Y ya sientes que no puedes aguantar y encuentras una persona que te hace el favor, tú sales y creo que es el gracias, ese gracias que das no es el mismo que experimentaste en otras circunstancias, ¿cierto? Tú lo dices desde lo más profundo de tu corazón, porque ya hay un sentimiento, ¿cierto? Hay un sentimiento que de verdad, de gratitud, porque la necesidad se hizo mucho más fuerte, ¿cierto? Entonces uno da gracias de verdad, sintiéndolo desde su corazón. Y tristemente, como seres humanos, a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para aprender a ser agradecidos, ¿cierto? Para aprender a valorar lo que de pronto en el momento no valoramos como debía ser, o para agradecer lo que en el momento no agradecimos como debíamos agradecerlo. Entonces, dar las gracias y decir, Señor, gracias por estos alimentos, es muy diferente a de verdad sentir gratitud en nuestro corazón, porque en realidad el alimento está en la mesa. ¿Sí me hago entender? No se trata de decirle, ay Señor, gracias por todo lo que me das. No, o sea, es que tú sientas que haya un sentimiento en realidad de gratitud. Eso es la gratitud, es un sentimiento donde estimamos, donde valoramos todo lo bueno que Dios ha hecho por nosotros. Debemos, obviamente, de pronto tú puedas empezar a decir sencillamente gracias, pero poco a poco, en la medida que te ejercitas en esa acción, vas a empezar a experimentar el sentimiento y a ser agradecido en medio de toda circunstancia, ¿sí? Porque cuando llegamos al Señor, lo primero que hacemos es pida, ¿cierto? Después poco a poco vamos agradeciendo, pero la verdadera gratitud es un nivel de adoración, ¿sí? La verdadera gratitud es un nivel de adoración, pero es imposible ser agradecidos si nuestra mirada no está en Dios. Porque si no, pues no vamos a poder ver realmente sus beneficios, no vamos a poder contemplar y vamos a quedarnos ahí con la circunstancia de esta manera que no nos permite ver absolutamente nada. Pero en la medida que nosotros vamos al Señor, pues vamos entendiendo y el Señor nos va permitiendo ver claramente el panorama, ver claramente todo lo que realmente el Señor está tejiendo alrededor de esas circunstancias. Entonces, muchas veces en medio de la prueba nosotros podemos decir,
Señor, si tú me sacas de esta situación, yo voy a sentir paz. O sea, yo todo lo que necesito de ti, Señor, es que me respondas esto, o que me ayudes en esta circunstancia, que me ayudes en esta situación, que yo ya no pase más por este momento de dificultad, que tú transformes la vida de mi esposo, de mi hijo, que tú cambies esta circunstancia en mi panorama. Es todo lo que yo necesito para que realmente yo pueda disfrutar de una vida plena y abundante. Y es falso, no es real. Realmente lo que tú y yo necesitamos es al Señor. Si en el Señor, o sea, si nuestra paz está dependiendo de las circunstancias, nuestro Dios no es Dios, sino son las circunstancias. ¿Me hago entender? Entonces, si tu paz depende de las cosas que están a tu alrededor, entonces Dios realmente no es tu Dios, sino que las circunstancias se han hecho un ídolo en tu vida que te están quitando la paz. Entonces necesitamos mirar realmente en dónde está puesta nuestra mirada. Si nosotros lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Pero es real, o sea, no es tenerlo en la mente, no es sencillamente saberlo, sino sentirlo y saber que es real, que independientemente de las circunstancias, si nosotros tenemos a Dios, si nuestra mirada está puesta en Él, realmente en Él, lo tenemos todo. Entonces, cuando nuestra mirada está puesta en el lugar correcto, cuando nuestra mirada está puesta en el reino de los cielos y no en las cosas terrenales, ahí es donde una persona en medio de la enfermedad puede decir: Señor, si esta enfermedad es para muerte, pues muero para ti, pero si sigo viviendo, vivo para ti. Cuando puede decir, como Pablo decía, sé vivir en medio de la abundancia y sé vivir también en medio de la escasez. ¿Por qué? Porque ¿para quién vivía él? Para el Señor, ¿cierto? Él vivía para Dios. Y vayamos a Filipenses capítulo 4, que ahí es donde la palabra nos enseña y nos deja ver lo que decía Pablo. Dice Filipenses 4:10, dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y dice la palabra que muchas veces, ¿cierto? Uno dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Acá en la Nueva Traducción dice: todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Pero es en este contexto en el que Pablo lo dice. Él no estaba allá, por ejemplo, en las playas de Cancún, sentado, tomándose un refresco, no. Estaba en medio de las dificultades. No estaba ahí a punto de entrar a una entrevista de trabajo y diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, él estaba pasando por momentos realmente difíciles, ¿sí? Él había tenido que pasar por azotes, ¿cierto? Por encarcelamientos, por pruebas realmente difíciles y realmente duras. Él dice: yo sé que es estar con el estómago lleno y también sé que es estar con el estómago vacío, ¿sí? Y él está hablando en medio de esta circunstancia y les está agradeciendo a ellos porque se volvieron a preocupar por él. Y dice que el Señor, dice, aunque ha tenido el estómago vacío, él dice: he tenido todo lo necesario. Porque ¿en dónde estaba su mirada? En el Señor, ¿cierto? No en lo que le faltaba, no en las cosas que no tenía. Y nos da otra clave, dice el versículo 14, dice: de todos modos han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Y bueno, sabemos que, como dijo Pablo, nuestras fuerzas vienen del Señor,
Pero cuando nosotros nos damos la oportunidad de empezar a ayudar a otras personas, así como dice su palabra, dice que hay más bendición en dar que en recibir. Nosotros nos vamos dando cuenta cuántas cosas tenemos que agradecer. Es que cuando nosotros toda nuestra vida vive enfocada en nosotros mismos, pues olvidamos que hay gente a nuestro alrededor que está pasando cosas mucho más duras y mucho más difíciles de las que tú y yo pasamos, ¿sí? Cuando nosotros ponemos y empezamos a ayudar a otras personas, nos damos cuenta que realmente nosotros estamos como ahogándonos en un vaso de agua, y que hay vidas que realmente, o sea, que mucho más que cualquiera de nosotros está pasando y atravesando momentos difíciles, con la gran diferencia que no tienen en dónde refugiarse, porque en su mente no está el Señor no es su plenitud como sí debe ser para nosotros, pero a veces nos hemos aferrado más a las circunstancias que hemos olvidado ser gratos, y en medio de la dificultad ir y bendecir y ayudar a otros, y uno empieza a darse cuenta, uy, más tremendo lo que vivió esta persona, y uno al escuchar la vida de otras personas se da cuenta realmente lo bendecido que ha sido por el Señor. Hay otras personas que no pueden y que no van al Señor porque no es lo primero que se les viene a la cabeza, y hay otras personas que no tienen un lugar donde ir. Nosotros tenemos la iglesia. Miren que cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, las oraciones de todos nosotros, las oraciones juntas, cómo nos ayudan, cómo nos restauran, porque es toda una iglesia clamando en favor de esa persona, y la palabra del Señor dice que con que 2 o 3 se pongan de acuerdo, ¿cierto? Y es maravilloso cuando juntos como iglesia oramos por las necesidades los unos de los otros, pero hay personas que no tienen esa bendición de pronto decir, en la iglesia están orando por mí, ¿cierto? En la iglesia hay personas que oran por mí, pero tú y yo sí lo tenemos. Y ahí más atrás, también en Filipenses 4, dice la palabra del Señor, en el versículo 4, del 4 al 8, dice, estén cuando siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. ¿Cuántos sabemos que el Señor vuelve pronto? Amén, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor, bueno, aplaudámoslo a Él. Dice la palabra del Señor que estemos cuando siempre alegres, y dice, lo repito, alégrense. O sea, ¿es que acaso nuestra mirada está tan aferrada a lo terrenal que nos impide estar alegres? Obviamente no quiere decir que a toda hora vivamos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿sí? No se trata de eso, pero que nuestra alma no llegue a estar tan afligida que incluso consideremos la opción de apartarnos de los caminos del Señor, porque muchas veces eso pasa, ¿cierto? Y cuando dejamos de ser agradecidos por todo lo que nos rodea, pues entonces nuestra mente se enfrasca en la situación y empezamos incluso de pronto a cuestionar, ¿y por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Sí? Y empezamos a dejar el amor de Dios a un lado para pensar y cuestionar a Dios en su soberanía. Y dice la palabra del Señor, no se preocupen por nada, en cambio, ¿qué? Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y ¿qué? Mire, dice, y mire que muchas veces se malinterpreta esto, ¿cierto? Y porque uno dice, Señor, yo oro por este trabajo, y se ora por este trabajo, y Señor, gracias porque ya tengo ese trabajo. ¿Y qué tal este trabajo no sea la voluntad de Dios? ¿Cierto? La palabra nos está diciendo, dice, denle gracias por todo lo que ha hecho. O sea, no se enfoque en lo que usted necesita, sino enfóquese en lo que ya tiene. No se enfoque en lo que le falta, sino enfóquese en lo que ya tiene. Dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. ¿De qué manera podemos experimentar la paz de Dios? Cuando somos
agradecidos. De lo contrario no va a haber paz, porque nuestros pensamientos se van a ir a las circunstancias y eso va a ser es un Dios para nosotros. Y dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, mi deseo es que de verdad, de todo corazón, independientemente de la circunstancia que cada uno de nosotros vivamos o pasemos, podamos decir, como decía el salmista, alaba alma mía a Jehová, ¿cierto? Y dice la palabra en el versículo 8, dice, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense. Cuando la palabra del Señor nos dice concéntrense, es porque es fácil distraernos, ¿cierto? Es fácil perder nuestra mirada. Dice concéntrense, o sea, es decir, pongan su atención, dice, en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. ¿Quién podrá reunir todas esas características? Dios. Se pongan su mirada en Él, ¿cierto? Dice, concéntrense en el Señor, concéntrense en Él. Dice, y todo lo admirable, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de las circunstancias difíciles? Dar gracias. ¿Cómo es posible dar gracias? Manteniendo nuestra mirada fija en Él, solo en Él solamente podemos dar gracias. Dice el Salmo, y te pido que si puedes me acompañes con tu Biblia allí, Salmo 50, versículos 14 y 15, dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. ¿Qué dice la palabra? Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. A mí la verdad me llenó tanto este versículo. Dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios. Nosotros sabemos que los sacrificios para el salmista, o el sacrificio era su forma de adorar. Entonces, haz de la gratitud adoración. Hagamos de nuestra gratitud adoración. Dice, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. ¿Cuántas veces uno ha dicho, ay Señor, si tú me respondes esto, yo tal cosa? Y el Señor lo cumple y la palabra del Señor dice, cumple los votos. Los votos son esas promesas que nosotros hemos hecho al Señor. Y dice, y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Amén. Yo te pido que nos pongamos sobre nuestros pies.